En esta oportunidad voy a explicar sistema de fuerzas concurrentes. Bueno, fuerzas concurrentes son aquellas en las cuales las direcciones se cruzan en un punto formando ángulos entre sí. Obviamente, como es un sistema de fuerza, las fuerzas tienen que aplicarse en un cuerpo en un mismo instante, pero las direcciones tienen que formar un ángulo diferente de 180 grados porque si no sería un sistema colineal. Bueno, lo que vamos a hacer, voy a explicar la parte gráfica y la parte analítica. En la parte gráfica, nosotros tenemos dos fuerzas que sí o sí tienen que estar en la misma unidad. Puede ser que trabajemos en Newton, puede ser que trabajemos en kilogramos fuerza, pero las dos unidades iguales. Como vamos a trabajar aplicando el teorema de Pitágoras en la parte analítica, las fuerzas que van a encontrar en los ejercicios prácticos tienen que sí o sí estar separadas por un ángulo de 90 grados, o sea, ser fuerzas perpendiculares entre sí. Se puede trabajar con fuerzas que no son perpendiculares entre sí, pero ya hay que hacer un método analítico un poco más complicado. Entonces, en tercero secundario no lo vamos a ver. Cuando estén en el ciclo orientado, ahí sí van a trabajar con las funciones trigonométricas. Entonces, en este caso, lo que hacemos para graficar, al igual que siempre, es elegir una escala que nos sea cómoda para poder graficar las dos fuerzas. Y se tienen que ubicar en el plano. Yo lo que les aconsejo es que siempre tengan presente esto. Nosotros tenemos los ejes cartesianos, ¿no? Estamos en el plano. El 0 grado se considera acá. 90 grados ahí, 180 acá, ¿sí? Cuando va dando la vuelta, 270 grados acá, y cuando da toda la vuelta tendríamos los 360 grados, ¿sí? Siempre se considera el 0 grado en el eje X positivo, acá. Entonces, imagínense, tenemos una fuerza 1 aplicada en 0 grados, o sea, que va hacia la derecha. Y otra fuerza con un ángulo de 90 grados, puede ser que vaya al norte, ¿sí? Puede ir hacia arriba también, y lo graficamos de esta manera. Entonces lo que hacemos es, nos ubicamos, estamos en este cuadrante, 0 y 90. Si les daría 90 y 180, se ubican acá. Si les daría 180 y 270, se ubican acá. Y si no, acá. Entonces, tras un par de ejes, 0 y 90, me voy a ir para acá. El ángulo más o menos tiene que ser de 90 grados. Acá me quedé corta. Lo voy a hacer más acá. Ahí. Bien. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Lo que vamos a hacer es posicionar el cuerpo en el punto 0. Acá va a estar el cuerpo. Al cuerpo se le van a aplicar esas dos fuerzas. Entonces voy a empezar con la regla. Sí o sí tienen que trabajar con la regla. En 0 grado, que sería acá, voy a trazar la fuerza que vale 50 newton. Si un centímetro vale 10, tengo que tener 5 centímetros. Tenemos 10, 20, 30, 40 y 50. Acá tiene que llegar la fuerza. Esa va a ser la fuerza número 1. No le pueden agregar más, ningún milímetro más, ¿sí? Tiene que llegar a 5 centímetros sí o sí. En 90 grados tenemos la fuerza 2, que tiene un valor de 75 newton. Como la fuerza, elegí la escala de 1 centímetro 10, voy a trazar 7 centímetros y medio. Entonces, trazo acá 7 centímetros y medio, justo ahí, desde el 0, tiene que llegar ahí. Ahí hago la flechita hacia atrás. Esa sería la fuerza 2. Entonces, acá está el cuerpo. Y a ese cuerpo se le aplicaron dos fuerzas. Ahora, ¿cómo hago para sumar estas dos fuerzas? ¿Sí? La suma es una suma vectorial. Agarramos la fuerza 2 y se la sumamos a la 1. Entonces, a continuación de la 1 voy a trazar la fuerza 2. Llevan la regla paralelamente y tienen que trazar 7 centímetros
y medio. Ahí. Llegó acá. Esa fuerza se va a llamar fuerza 2', porque es la misma que la fuerza 2, pero es una fuerza que se hace para sumar los vectores. O sea que yo ya sé que la fuerza 1 más la fuerza 2 llega acá. O sea que el efecto total, que sería la resultante, va desde acá hasta ahí. Si yo lo dejo así, se llama el método del polígono. En cambio, cuando la figura se cierra, se llama el método del paralelogramo. Nosotros vamos a aplicar el método del paralelogramo. O sea que tenemos que sumar ambas fuerzas. A la 1, la fuerza 1, la voy a sumar a continuación de la 2. Voy a la fuerza 2 y sumamos la fuerza 1. Fíjense que tienen que ser 5 centímetros. A mí acá ya la regla se me movió un poquito. En realidad llega acá. Ahí llega. Ahí estaría el punto final. Esa sería la fuerza 1'. O sea, si yo miro acá tengo fuerza 2 más fuerza 1. Si miro de este lado tengo fuerza 1 más fuerza 2. Llego al mismo lugar. O sea que el cuerpo este no se va a mover ni para acá ni para acá. Se va a mover entre ambas fuerzas. Y como esta es más grande, va a tender a ir un poquito más hacia arriba. Entonces trazamos acá. Esa sería la fuerza nuestra resultante. Le voy a poner acá R. Acuérdense que esta línea no significa nada. ¿Y qué tengo que hacer con la resultante? Tengo que hacer dos cosas. Por un lado, medir la cantidad de centímetros para saber aproximadamente cuánto mide. Entonces, pongo la regla. Fíjense que nos da 9 centímetros aproximadamente, puede ser que les dé 9,1, 9,2, eso si quieren ustedes pongan realmente lo que les da. Si yo controlo acá, casi que me da 9,1. Yo en la teoría que les envío les digo que son 9 centímetros aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Como 1 centímetro son 10 newton, 9 centímetros, ¿cuántos newtons son? 9 por 10, 90 newton. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque es la magnitud de la resultante. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Agarrar el transportador y medir la dirección de la resultante. La dirección de la resultante es el ángulo, alfa le pongo, el ángulo de la resultante aproximadamente cuántos grados nos da. Agarran el transportador, colocan el 90 grados ahí, 0 grados acá, y fíjense que tenemos, empezamos a contar desde acá el 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 5, y si miro las liñitas justo me da 56, entonces 56 grados sería el otro valor fundamental, que sería la dirección de la resultante. Todo esto es la parte gráfica del sistema de fuerzas concurrente. Ahora, ¿cómo es la parte analítica? Analíticamente, lo que nosotros vamos a hacer, esto es gráficamente, el cálculo de la resultante. Analíticamente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice esto, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos. Cateto menor, cateto mayor, como lo quieran llamar, al cuadrado, ¿no? La suma de los catetos al cuadrado. Cateto menor, cateto mayor. Si nosotros imaginamos, el cateto menor sería este, que sería fuerza 1. Y el cateto mayor sería la fuerza 2. Y la resultante sería la hipotenusa. Si ustedes se imaginan este triángulo que se forma acá. ¿Sí? Entonces tenemos un triángulo rectángulo. Ahora, ¿cómo se hace para despejar el cuadrado? Pasa por el otro lado como raíz. Entonces la hipotenusa se calcula con la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Pero para nosotros esto es la resultante de la hipotenusa. Se calcula con la raíz cuadrada de la suma de las fuerzas al cuadrado. ¿Sí? Lo que pasa es que tienen que trabajar bien con la calculadora.
Entonces vamos a reemplazar los valores. La resultante se calcula con la raíz cuadrada de 50 newton al cuadrado más 75 newton al cuadrado. Lo que aconsejo es, o lo hacen por parte o lo hacen en un solo paso, como ustedes quieran, pero trabajen bien con los paréntesis. Vamos a hacer primero 50 al cuadrado es 2500. Newton me va a quedar al cuadrado, porque este cuadrado va al número y a la unidad. Lo mismo pasa acá. 75 al cuadrado, 5625 newton al cuadrado. Eso lo tienen que sumar y le aplican la raíz a esa suma. Entonces tenemos 2500 más 5625 nos da 8125 newton al cuadrado. La raíz cuadrada, tengo acá, la raíz cuadrada de 8125, lo pueden escribir o pueden apretar la tecla, en este caso AND, nos da 90,138. Entonces le pongo 14. ¿Qué unidad? Newton solo. ¿Por qué? Porque la raíz es la raíz del número y la raíz de la unidad me simplifica este cuadrado, porque la raíz cuadrada es lo opuesto a elevado al cuadrado. Entonces, resultado final específico, la resultante tenía un valor de 90,14 newton. Si esto ustedes lo quieren hacer en un solo paso y directamente llegar al resultado, tienen que escribir las cosas correctamente. Raíz cuadrada. El corchete lo apretan como paréntesis. En este caso, como el número es positivo y es al cuadrado, no hay problema. Pero si llega a ser negativo, van a tener problema. Entonces lo ideal es poner otro paréntesis acá. 50 cierran al cuadrado más paréntesis 75 cierran al cuadrado. Estoy acá. Otro paréntesis que sería el corchete, y ahí escribí todo, donde los corchetes y los paréntesis en la calculadora los escribí como paréntesis, apreté la raíz al principio, aprieto el igual y me da directamente el resultado. ¿Sí? Entonces lo que les queda por hacer es controlar que el resultado final que obtuvieron de la resultante acá, analíticamente, sea similar al que obtuvieron en el gráfico. Esto quiere decir que el problema estaba bien resuelto. La parte del ángulo no se las voy a explicar porque hay que aplicar funciones trigonométricas.